Hola estimados alumnos de segundo medio, espero que estén muy bien. Tal como le hemos comentado, en esta oportunidad partimos con las clases de química, así que ya las de biología las terminamos y todo lo que queda del año vamos a seguir trabajando con química. Esto, bueno, para recordar, ¿qué estudia la química? La química estudia la composición interna y las propiedades de la materia, de la composición interna de la materia, es decir, de qué está compuesto una flor, el chocolate, el agua o cualquier cosa, nosotros mismos también. Recordamos que, por ejemplo, si este fuese un ecosistema es de mayor complejidad que un organismo, como este conejo que está dentro de este ecosistema. Dentro del organismo hay algunos órganos. Los órganos están formados por tejidos. Recordamos que los tejidos son conjunto de células. Las células, a su vez, están formadas por macromoléculas, que son como las proteínas, los ácidos, o sea, los lípidos o los carbohidratos. Las macromoléculas están formadas por moléculas que son conjuntos de átomos. Es decir, toda la materia está formada por átomos. Absolutamente toda la materia está formada por átomos, ya que es la partícula más pequeña que conocemos, ¿cierto? O sea, bueno, dentro del átomo hay partículas un poco más pequeñas que todavía aún se conocen, pero toda la materia está formada por átomos. Todo, absolutamente todo, como por ejemplo la sal de mesa está formada por átomos de sodio y átomos de cloro, que forman una red. Esta es la sal que probablemente todos nosotros comemos todos los días. El agua, también que tomamos todos los días, son moléculas formadas por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Por lo tanto, todo lo que conocemos está formado por átomos. Para recordar también, la estructura interna del átomo está formada por partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que un átomo. Estas que tenemos en rojo son los neutrones, ya que tienen carga neutra. Los protones, los que tenemos en gris, son los con carga positiva, por eso tienen un más. Y en conjunto, los neutrones más los protones forman el núcleo del átomo. El núcleo del átomo está rodeado por los electrones, otra partícula subatómica que recordamos que no tiene masa y tiene carga negativa, está alrededor del núcleo en los niveles de energía. Los niveles de energía recordamos que son estas órbitas literalmente que tenemos alrededor del núcleo y que en el primer nivel de energía el número máximo de electrones es solo 2 y en cambio a partir de, o sea, en el número a partir de la 2 son 8 electrones por nivel de energía. Esto es muy relevante para poder dibujar un átomo, para poder saber identificarlo. Pero todo esto lo recuerdan del año pasado, supongo yo, por eso estoy haciendo un repaso rápido. Por ejemplo, si es que tenemos simbolizado el átomo de hidrógeno con rojo, el átomo de oxígeno con azul, la molécula de agua ya la vimos, un átomo de oxígeno enlazado con dos átomos de agua. Todo esto, o sea, la molécula en el fondo es un conjunto de átomos. Vamos a ver ahora la clasificación de la materia según su composición. La clasificación de la materia se puede dividir en dos grandes grupos, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son todo material formado por moléculas iguales. Y a su vez tenemos de dos tipos, los elementos y los compuestos. Las sustancias puras, elementos, son aquellas sustancias puras, o sea, son aquellos compuestos, aquellos materiales que están formados por moléculas iguales, que los átomos son iguales entre ellos. Por eso movemos solo moléculas de átomos azules, ¿cierto? Son todas las moléculas iguales entre ellas y a su vez todos los átomos de estas moléculas son iguales entre ellas. Como podemos ver aquí nuevamente. Y las sustancias puras, los compuestos, también están formadas por moléculas iguales entre ellas, todas las moléculas son iguales entre ellas, pero están formadas por átomos distintos, ¿cierto? En este caso esto sería agua, porque todas las moléculas de agua son iguales entre ellas, pero la molécula misma está formada por átomos distintos, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Este sería cómo va nuestro esquema. Las materias se dividen en sustancias puras que pueden ser elementos, o sea, sustancias puras, moléculas iguales, elementos, moléculas iguales con átomos iguales, compuestos, moléculas iguales con átomos distintos. Por ejemplo, un lingote de oro que es solo oro estaría formado por puros átomos iguales, por lo tanto es un elemento. Un clip que es de aluminio también estaría formado por puros elementos, o sea, por puros átomos iguales entre ellos, por lo tanto es un elemento. El azúcar está formada por moléculas iguales, por lo tanto sería un compuesto.
El agua, ya lo hemos visto varias veces, estaría formada por moléculas iguales, que a su vez están compuestas por átomos distintos, o sea, un compuesto. Y la sal, igual que el agua, estaría formada por compuestos, o sea, por átomos distintos, o sea, moléculas iguales con átomos distintos, por lo tanto es un compuesto. ¿Cómo podemos saber cuáles son elementos? Todos los elementos químicos los encontramos en la tabla periódica. Como vimos en el ejemplo anterior, por ejemplo, vimos el lingote de oro. El lingote de oro sería este elemento del oro, el Au, es un elemento químico. El lingote de oro está formado por puros átomos iguales entre ellos de oro. O bien también el aluminio, que vimos el clip, tenemos también aquí el elemento del aluminio, son todos iguales entre ellos. Así también pasaría con, por ejemplo, el grafito, que está formado solo por carbono, absolutamente por carbono, por lo tanto es un elemento. En cambio, los compuestos es una combinación de distintos elementos, pero que está formada por moléculas iguales. Las mezclas. Las mezclas es un material formado por dos o más componentes. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos como un zoom molecular de cómo serían la formación de las mezclas, veríamos moléculas distintas entre ellas. Por ejemplo, tenemos unas que tienen átomos distintos, o sea, esta molécula con esta son distintas entre ellas. Es una mezcla de componentes, tal como lo dice su palabra. Si pudiésemos hacer un zoom molecular, por ejemplo en la leche podemos diferenciar que hay moléculas de agua, moléculas de grasa, es una mezcla de moléculas. Lo mismo en la sangre hay distintas moléculas, tenemos el plasma, por ejemplo, moléculas de agua también y de otros componentes. Y en el bronce igual, es una mezcla de algunos metales. Entonces, por lo tanto, podemos observar que hay una mezcla de moléculas. Y de las mezclas también tenemos de dos tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Tal como lo dice la palabra, una mezcla homogénea es en la que no es posible diferenciar sus componentes a simple vista. Por ejemplo, el agua con sal, al estar disuelta, no es posible diferenciar dónde están los cristales de sal, sino que están disueltos. Y en cambio, una mezcla heterogénea es posible diferenciar sus componentes a simple vista, como por ejemplo esta galleta con chips de chocolate. Podemos diferenciar perfectamente dónde están los chips de chocolate. Incluso hay veces que se pueden diferenciar hasta los granos de azúcar. Entonces, en conclusión, la clasificación de la materia según su composición está dado en dos grandes grupos, las sustancias puras, que son moléculas iguales, las mezclas, moléculas distintas, y a su vez las sustancias puras están formadas por moléculas iguales formadas por átomos iguales, como los elementos que se encuentran en la tabla periódica, y los compuestos, que son moléculas iguales formadas por átomos distintos, y las mezclas, que es una mezcla de, o sea, está formado por dos o más componentes. Tenemos mezclas homogéneas en las que no es posible diferenciar sus componentes a simple vista, y las mezclas heterogéneas en las que es posible diferenciar los componentes a simple vista. Con todo lo que vimos ahora, esta introducción a la química, pueden realizar la actividad que ya está subida. Un abrazo y estén muy bien. Cuídense.